Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Hablaremos de Heracles. Todo el mundo habla de los 12 laburos de Heracles, que no son, por cierto, las únicas hazañas de este héroe griego. Y hoy hablaremos de una que no está relacionada con los 12 trabajos que le encomendara el rey Euristeo de Micenas. Alguna vez hablamos de la reina Ónfale, a la que Heracles sirvió como esclavo. Esta aventura viene después. Después de servir como esclavo a la reina Ónfale, Heracles volvió a Tirinto, donde había nacido, e inmediatamente proyectó una expedición contra Troya, contra la ciudad de Troya. Bien, ¿pero por qué? Ahora vamos a ver. En el reino de Ónfale, que era una señora Ónfale, Heracles sirvió 1 año y 3 meses. Ónfale lo tuvo como esclavo. Durante ese tiempo libró a toda el Asia Menor de todos los bandidos que la infestaban. Capturó a los famosos ércopes efesios, que eran 2 hermanitos que constantemente impedían a la gente que durmiese. Como sabemos, eran los tramposos y mentirosos más importantes de la antigüedad. Los melámpigos. Mejor dicho, melámpigo era Heracles. Bueno, ya hablamos de eso. También mató junto al río Ságaris una serpiente gigantesca que destruía a los seres humanos, a las cosechas. Y lo más importante, durante ese tiempo, fue también amante de Ónfale. Es decir, que no solo le limpiaba el reino de esclavos, de monstruos, sino también a la noche la atendía. Dicen que ella lo obligaba a hilar, que lo golpeaba con una chinela dorada. También lo obligaba a relatar sus anteriores hazañas para entretenerse. Y esto es un chisme, pero ya lo sabemos, lo obligaba a disfrazarse de mujer por las noches, un rato antes de tener sus encuentros amorosos. ¿Se imagina Heracles disfrazado de mina? Sí, bueno, esto le pasó al dios Pan. Estaba Heracles con Ónfale y habían cambiado de ropas. Ónfale tenía, supongo yo, la piel de león de Heracles y Heracles los vestidos de seda de Ónfale. Estaban ahí atorrando en la oscuridad cuando apareció Pan y el dios Pan. Sí, sí. Estaba este dios que era muy lascivo, ¿no? Muy lascivo, estaba enloquecido con los encantos de Ónfale y particularmente con la ropa que usaba Ónfale. Se metió ahí a la oscura y empezó a tantear hasta que dio con las vestiduras de seda de Ónfale sin darse cuenta de que las tenía puestas Heracles. Y cuando Heracles sintió que lo abordaban, se defendió como pudo y Pan pasó un susto tan grande que desde entonces prohibió que en sus misterios y en sus rituales se llevara ropa alguna. Todos desnudos para evitar confusión. Pan con comida de sonso. Bueno, librado de esta esclavitud por Ónfale, Heracles planeó atacar Troya. ¿Por qué motivo? Sus motivos eran los siguientes. Él y Telamón, el hijo de Eaco, de quien hablamos el otro día, habían quedado sorprendidos al encontrar a una mina, una muchacha hermosa llamada Hesíone, repito, completamente desnuda, con excepción de sus joyas, encadenada a una roca en la costa troyana. Después, Heracles y Telamón se enteraron acerca de lo que estaba sucediendo en Troya. Parece que los dioses Poseidón y Apolo habían enviado a Troya un monstruo marino para castigar a Laomedonte, rey de Troya y padre de Hesíone. ¿Por qué? Porque no les había pagado la cantidad estipulada luego de haber construido las murallas de la ciudad. Recuerdan ustedes que Eaco, Apolo y Poseidón construyeron las murallas de Troya. Pues el rey de Troya, Laomedonte, había prometido una guita, no garpó. Entonces los dioses Poseidón y Apolo estaban muy enojados. En venganza, Apolo mandó una peste y Poseidón ordenó al monstruo marino que devorara a los habitantes de las llanuras y que arruinara los campos arrojando agua de mar sobre ellos. Desesperado, Laomedonte, al ver esta venganza de los dioses, había ido a ver al oráculo de Zeus Amón y este oráculo le aconsejó que abandonara
a su hija Hesíone en la orilla del mar para que el monstruo la devorara. Y de este modo, saciadas sus sedes de venganza, los dioses lo dejarían tranquilo. Pero Laomedonte carpeteó que era peor el remedio que la enfermedad. Nadie se muestra muy dispuesto a hacer morfar a una hija por un monstruo. Entonces se negó a hacer ese sacrificio y antes bien trató de convencer a los nobles troyanos de que pusieran ellos a sus hijas en el lugar dispuesto por los dioses para que el monstruo se lastrara a una o dos menores y se diera por contento. Pero los ciudadanos consultaron con el dios Apolo y con Poseidón y nadie dijo nada. El caso es que la mayoría de los padres troyanos enviaron inmediatamente a sus hijas menores al exterior para salvarlas del peligro. Enterado de este asunto, Laomedonte trató de obligar a un ciudadano llamado Fenodamante a abandonar a una de sus hijas al monstruo, una hija que todavía no se había ido al exterior. Lo cachó a Fenodamante y le dijo, mira, pone a tu hija ahí, dice que venga el monstruo y se la come, total, al monstruo le da lo mismo una que otra, que sabe si es Hesíone o qué. Fenodamante se negó, arengó a la asamblea, dijo que Laomedonte era el único responsable de su desgracia, lo cual era cierto. En fin, al final decidieron sortear a la mina, por sorteo. ¿A quién le tocó? A Hesíone. No hicimos trampa, te juro. Entonces Laomedonte perdió y su hija Hesíone fue atada a la roca y ahí la encontró Heracles. Enterado de todo aquello, Heracles se presentó en la ciudad, en Troya, y se ofreció a destruir al monstruo. Le dijo, mire Laomedonte, yo he visto ahí que está su hija, me he enterado cómo es el asunto, está su hija atada a una roca esperando que venga el monstruo y se la lastre, y yo soy capaz de destruir a tal monstruo a cambio de una cosa. ¿De qué? Ella dice, usted tiene 2 caballos inmortales, blancos como la nieve, que pueden correr por encima del agua, incluso por el aire con la velocidad del viento. Zeus le había regalado estos caballos a Laomedonte como compensación por su laburo en otra cosa, en el rapto de Ganímedes, usted sabe, un muchachito... El copero de los dioses. El copero de los dioses. A Zeus le gustó un chico y Laomedonte lo ayudó a raptarlo, porque Zeus era muy mujeriego, pero bueno. Nadie es perfecto. Claro. El caso es que Laomedonte tenía esos 2 caballos que le había regalado Zeus, que como digo eran inmortales, eran blancos, galopaban sobre el mar y sobre los trigales y sobre el viento. Y Laomedonte aceptó el trato. Se construyó para ayudar a Heracles en su lucha contra el monstruo una alta muralla que servía para protegerlo de la bestia cuando sacara la cabeza del mar y avanzara por las llanuras, qué sé yo. Bueno, el caso es que Heracles se puso ahí en la costa esperando al monstruo, en una de esas, ¡pum!, el monstruo. Abre la boca y Heracles se le mete adentro de la garganta armado totalmente, con todas sus armas. El monstruo abre la boca y Heracles, en vez de salir rajando, se mete adentro, garganta adentro. Y pasó 3 días en el vientre del monstruo y salió victorioso. Es muy difícil combatir a alguien que está dentro de nuestro estómago. Y Heracles lo combatió desde adentro. Y lo venció, pero quedó pelado. Por alguna razón perdió toda su cabellera durante la lucha. Bueno, el caso es que muerto el monstruo, salió Heracles penosamente del interior del bicho, nadó hasta la roca en la que todavía estaba atada la pobre Hesíone y la rescató. Muy bien, fue a donde Laomedonte, dice, aquí tiene a su hija, deme los caballos. Pero Laomedonte no hizo lo que debía y engañó a Heracles. Laomedonte engañaba a todo el mundo. Lo que hizo fue sustituir los caballos inmortales por otros 2 caballos cualesquiera. Encajó 2 tordillos y si te he visto no me acuerdo. Cuando se dio cuenta, que habrá sido pronto, digo, habrá querido galopar sobre el mar y los caballos se le hundieron hasta la pera. Cuando se dio cuenta, Heracles declaró la guerra a Troya, viajó a la isla de Paros, después a través del istmo de Corinto, reclutando soldados. En fin, se embarcó tiempo más tarde hacia Troya con 18 naves, con 50 remeros cada una.
Entre sus aliados más importantes se hallaban Telamón, el hijo de Eaco, Peleo, que fue después el papá de Aquiles, y Oicles, lindo nombre Oicles, el argivo de Argos, quiere decir. Al desembarcar cerca de Troya, Heracles dejó a Oicles custodiando las naves, mientras él conducía a los otros guerreros al asalto de la ciudad. Laomedonte, tomado por sorpresa, no tuvo tiempo para reunir el ejército, pero, bueno, volvió a la ciudad, consiguió entrar, cerró las puertas, empezó a organizarse. Y Heracles organizó un asalto. El primero que abrió una brecha en la muralla de Troya y penetró en la ciudad fue Telamón, que eligió la parte más débil, justamente la construida por Eaco, porque habían construido la muralla entre tres, 2 dioses y un mortal. El mortal era Eaco. Telamón, el hijo de Eaco, eligió la parte de la muralla construida por un mortal, suponiendo que ahí podía haber alguna brecha. Y Heracles lo seguía de cerca. Y hay una escena maravillosa, casi cinematográfica. Están subiendo la muralla, escalando la muralla. Telamón va adelante y Heracles atrás. Y parece que Telamón lo deja pasar. Tenía una furia tan grande Heracles, y venía con la espada desenvainada y dice, amenazando las partes vitales de Telamón: pasá adelante, hermano, que me vas a perjudicar. O sea que eso de ahí. Claro. El caso es que Heracles ganó la muralla, dio muerte a Laomedonte y a todos sus hijos, con excepción de uno. Un chico que se llamaba Podarces. Era un pibe que había sostenido que se debían dar a Heracles los caballos inmortales. Entonces, en recompensa por esa opinión jurídica, Heracles le había perdonado la vida. Tampoco la mató a Hesíone, la chica. Bueno, después de saquear la ciudad, Heracles recompensó a Telamón justamente con la mano de la hermosa Hesíone. Toma, cásate con ella. Y además le dijo a Hesíone: mira, si querés rescatar a alguno de tus compatriotas que han quedado en cautiverio, elegí a uno. Y la muchacha eligió justamente al hermano a quien habían perdonado la vida, a Podarces. Pero Heracles dijo: aquel que eligieres se convertirá en mi esclavo. Y fue puesto en venta, sin embargo, y la propia Hesíone lo redimió a cambio del velo dorado con que se envolvía el marote. Bueno, lo salvó. Y desde entonces Podarces recibió el nombre del redimido. El redimido, es decir, Príamo. Podarces no es otro que Príamo, el rey de Troya de la Ilíada. Después de incendiar Troya, de arrasar sus caminos, Heracles puso a Príamo en el trono. Heracles fue el que puso a Príamo en el trono. Y se fue. Se hizo a la mar. Mientras el sueño amodorraba a Zeus, Hera, que odiaba a Heracles, la mujer de Zeus, ordenó a Bóreas que produjera una tormenta, y así varias de las naves del pobre Heracles zozobraron, y el héroe desvió su rumbo a la isla de Cos, y allí comenzaron otras aventuras, porque la vida de Heracles era esta, una aventura tras la otra. Pero me gustó esta linda historia que comenzó cuando el héroe encontró en una costa desolada a una mujer desnuda, atada a una roca, esperando que un monstruo se la comiera. Es el destino de los héroes, los hombres comunes, los que le primereamos el asiento a una vieja. No solemos encontrar Hesíones atadas a una roca esperando que un monstruo venga a comérsela. Y tampoco sentimos deseos de matar al monstruo y de rescatar a la joven, sino antes bien de salir corriendo y de vigilar nuestro mísero peculio, y antes que nada de sentarnos. Pero el destino de los héroes es ese. ¿A quién dedicar esta charla acerca de Heracles? Bueno, en principio al propio Heracles, que es un héroe simpático, a los héroes generosos en general, aquellos que hacen cosas por los demás, a los que ceden el asiento a las viejas, y a los que luchan contra los miserables
que quitan a las ancianas no solo sus asientos, sino aquello a lo que tienen derecho. Los hermanitos, Alejandro, Sione y Príamo, ¿no? También porque pobre piba ahí la ataron a la roca ahí, y el otro también tuvo un gesto de justicia a pesar de su padre. Y no tuvo un buen destino, ¿no? Por el cariño que lo llevó a redimir. Está muy bien. Entonces a ellos va nuestra dedicatoria. ¿Con qué podríamos ilustrar esta? Y a los dos pobres caballos, Alejandro, que se hundieron. No, los pobres caballos, claro. Se van al mar, yo que claro, tengo que caballos ver. mortales, Claro. también. A las dos Pobrecito. tordillos que se llevó Heracles creyendo que eran Bonaglia. Y lo dejó ahí ahogado. Pobrecito, los mancarrones. El tipo dice, bueno, vamos a dar una vuelta por arriba del Egeo. Y el caballo lo miraba de costado. El caballo, mirá, este está loco. ¿Qué te pasa, hermano? Y entraron al galope en el Egeo y allá estarán. Pobrecito. Se ahogaron. Ahí nomás. Caballo reparto eran eso, iban para otro lado. Claro, él lo dice, mirá. Del lechero. No se dice quién se quedó con los caballos inmortales, pero está bien que no se diga todo. La venganza será terrible.